Gisela Sánchez, directora de Relaciones Corporativas de Florida Bebidas y encargada de los programas de iniciativas de sostenibilidad de la empresa. Que fue lo que me trajo aquí a esta empresa, hablar de los programas de sostenibilidad. Y yo estaba consciente, porque me habían platicado que ustedes tenían un programa importante de iniciativas de sostenibilidad, pero no esperaba encontrarme con esto, que de hecho esto no me lo ofrecieron ustedes en un momento. Esto yo vi en ahí en el lobby de la empresa un letrero acerca del reporte de sostenibilidad, y este es el reporte de sostenibilidad. Son 100 páginas, de cada lado, cada una, y es el reporte de sostenibilidad nada más del 2013. Entonces esto me hace indicar a mí, simplemente para escribirlo, para compendiar todo, etcétera, que tienen programas muy, muy serios y fuertes en este sentido. Háblanos un poco, bueno, primero que nada, te voy a preguntar, nada más en esto, ¿cuántas personas tienen ustedes metidas, puestas, empleadas en los programas de iniciativas de sostenibilidad? Mi respuesta correcta tendría que ser 5.500, porque todos los empleados participan, ya sea como voluntarios, como gestores ambientales, entonces hay mucha gente involucrada, pero en el equipo somos 16 personas en total que vemos las operaciones de Centroamérica y en Estados Unidos. Ahora, un concepto interesante que aprendí aquí con ustedes es que, porque nosotros hemos venido haciendo una serie importante de fundaciones, que son fundaciones fundadas por empresas. Ustedes tienen otro camino, porque no son fundaciones, ustedes no necesariamente donan dinero, pero me queda claro que invierten mucho dinero en este tipo de iniciativas. Háblanos un poco de esto. El concepto de responsabilidad social ha evolucionado muchísimo desde los 70s que se Ustedes no crea. ayudan a terceros per se. Ayudamos, pero tratamos de complementar el dinero que podemos ofrecer con otras cosas. Si alguna organización sin fines de lucro se nos acerca y nos pide, ustedes son una empresa responsable, por favor denos dinero, eso puede ser bueno, pero mucho mejor si es en un proyecto que está relacionado con nuestro negocio, que sabemos de eso, por ejemplo, agua, residuos sólidos, temas de consumo responsable de alcohol, en el que podemos dar dinero, pero además podemos complementar con el voluntariado de nuestros empleados, con el know-how, las competencias de la compañía. Nos gusta pensar que hacemos inversión social estratégica, que es buscar ese punto de encuentro entre las prioridades del país y los retos, que son siempre muchos, y las cosas que hacemos, y tratar de invertir exactamente en ese punto de encuentro en el que podemos maximizar el valor de esas inversiones que hacemos. Pero hemos estado tratando de medir. En el último año invertimos el 6.5% de la utilidad neta de la compañía en inversión social. Eso nos pone... ¿Qué es? Que es alrededor de $8 millones. Y eso nos pone, el año pasado, nos pone en un grupo muy interesante del 1% de las empresas que más invierten en el mundo con respecto a su utilidad neta. Es interesante, acaba de salir un reporte de Boston Consulting Group en donde le preguntaba a las empresas en todo el mundo cuánto invertían. Más o menos la mitad decía que no sabía cuánto invertía o que no invierte, y después los porcentajes van bajando hasta llegar a ese 1% que invierte más del 6% de su utilidad. Ustedes producen productos tan conocidos como la cerveza Imperial, Pepsi, etcétera, pero evidentemente producen mucho más que eso. Háblame de los otros productos que son tangibles, pero que quizá no tienen marca tan conocida. Las empresas tradicionalmente pensaban, nos engañaron yo creo en las escuelas de negocios y nos dijeron que solo producíamos valor económico. Y al producir valor económico y generar empleos y pagar impuestos teníamos huellas sociales y ambientales al producir. Nosotros estamos tratando de creer que existe una nueva forma de hacer negocios en la que las empresas tienen la obligación de crear valor económico, pero también crear valor social y crear valor ambiental. Un ejemplo de esto es el tema del reciclaje. Sí, claro, tenemos un portafolio amplio de bebidas y podríamos decir lo que pasa con los envases o lo que pasa con los residuos de la compañía que ya son no es nuestro contaminantes. Problema. Claro. Entonces, pensamos que es algo que tenemos que manejar, que tenemos que gestionar, y creamos un programa de residuos sólidos. Nos pusimos una meta muy ambiciosa. Dijimos, para el 2011 vamos a ser una empresa cero residuos sólidos. Hay muy pocas en el mundo, y lo que significa es que todos los residuos de la compañía son o reutilizados o reciclados, y un pequeño porcentaje, de hecho el 99% son reutilizados o reciclados. Y ese 1% restante que tenemos que mandar a un relleno sanitario, recogemos residuos del país en playas, en comunidades, para compensarlo. Pero esa es la parte fácil, porque eso lo hacemos dentro de la empresa. ¿Qué pasa con los envases una vez que el consumidor se toma nuestro producto? Esa es la parte más complicada. Tenemos un programa de reciclaje completo en donde tenemos más de 700 proveedores que nos venden material reciclado, plástico, aluminio, tetra,
vidrio obviamente, que es el principal envase que usamos, y lo que hacemos es recuperar y medir el porcentaje con respecto a lo que nosotros vendemos. Exacto. 60% este año de lo que nosotros pusimos en el mercado logramos recuperarlo y llevarlo a nuestra planta de reciclaje. La meta es llegar al menos al 100%, de hecho para el año en lo que es plástico lechoso, que se llama HDPE, reciclamos 300% de lo que pusimos en el mercado, que lo que significa no es más que le recogimos a nuestros amigos de la competencia un poquito también de esos residuos. Pero en general es el 60%. En total es el 60% de lo que vendemos. ¿Qué les impide? ¿Qué les impide para llegar a ese 100? Tenemos dos grandes obstáculos. Uno, convencer al consumidor de que recicle, porque no podemos amarrarle la mano para que lo haga. Y número dos, necesitamos el apoyo de las municipalidades. Lo que tenemos es una red de proveedores independientes, pero de las 81 municipalidades solo 10 participan actualmente. ¿Qué otra rama están trabajando ustedes? El tema de agua, por ejemplo, el agua es nuestra principal materia prima. Somos una empresa que usa agua para todo, desde la cerveza, que es más de 90% agua, hasta nuestra agua embotellada. Entonces decidimos que nos íbamos a poner la meta de ser agua neutral. En el mundo muchas empresas hablan de carbono neutralidad, pero hay pocas hablando de agua neutralidad. Yo creo que es algo que se va a venir en los próximos años y decidimos hacerlo con 3 pasos muy sencillos. Medimos nuestra huella de agua, cuánta agua utilizamos, eso incluye el agua que va en el producto, la reducimos al mínimo posible y ese es el paso más importante, no se vale pasar del que peca y res empata. No desperdiciar. Claro, y estamos en niveles, nuestra planta de Pepsi usa 2.3 litros de agua para hacer 1 litro de Pepsi, es de las más eficientes del mundo. Y luego compensamos el agua que de todas formas tenemos que utilizar, porque la única forma de que fuera consumo cero sería deteniendo la operación. La compensamos dándole agua potable a comunidades que no tienen agua, pagando por servicios ambientales, cosechando agua, implementando proyectos de utilizar el agua de lluvia, en lugar de usar agua potable para actividades que no lo requieren, como riego, servicios sanitarios, lavado de vehículos, cosas de ese tipo. Riego de los jardines. Riego de los jardines, que es un crimen usar agua potable, usamos agua de lluvia para esos procesos, cosechando el agua que de todas formas tenemos en gran cantidad en este país. Son iniciativas que están amarradas a nuestras huellas, pero que nos permiten también hacer inversión social estratégica, como le decía, y poder sacar muchísimo más provecho de lo que podríamos simplemente donar como un cheque. Cuéntame Nutrivida, ¿qué es Nutrivida? Nutrivida es una empresa social, es un concepto que desarrolló el profesor Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz en Bangladesh, al otro lado del mundo, que consiste en crear una empresa, pero en lugar de esperar que esa empresa maximice utilidades, como una empresa normal, espera que con las herramientas del sector privado solucione un problema social o ambiental. En nuestro caso escogimos que íbamos a trabajar en temas de nutrición, somos una empresa de alimentos y bebidas y tenemos 1.8 millones de niños con desnutrición crónica en Centroamérica. En el caso de Costa Rica, la desnutrición crónica no es tan importante, pero tenemos un problema que se llama hambre oculta, deficiencia de vitaminas y minerales. Construimos una planta en donde producimos alimentos fortificados y los llevamos al mercado a través de una red de mamás, que llamamos Mamás Pro Nutrición, y del mercado tradicional, tratando de ofrecer una opción que es de mucha calidad nutricional a las personas que viven bajo la línea de pobreza a un precio muchísimo más asequible que lo que podrían encontrar normalmente. ¿Pero esto nada más es en Costa Rica o ustedes van más allá? Empezamos en noviembre, inauguramos la empresa aquí, la planta está en Costa Rica, pero ya estamos prontos a entrar en otro de los países centroamericanos y el compromiso con el profesor Yunus es cubrir todo Centroamérica y Haití, el país más pobre de la región y el que más necesita que trabajemos en este tema de nutrición. Qué bien, porque hay muchísimo que hacer en ese caso, sobre todo en un la parte norte. Un reto gigante que tenemos. Definitivamente. ¿Cómo puede el público saber que todo lo que ustedes están haciendo es lo que tú estás diciendo? Claro, tenemos múltiples niveles de auditorías y certificaciones. En el caso ambiental, tenemos las normas, digamos, ISO 14001, tenemos nuestra huella de carbono certificada ISO 14064, entonces es un proceso de verificación externa. Y en el caso del reporte de sostenibilidad usamos el estándar más utilizado, que es el de Global Reporting Initiative. Somos una de las empresas, de las 50 empresas que están usando la nueva metodología de GRI, y ellos auditan ese proceso para asegurarse que estamos reportando lo que es material. No se vale hablar de cosas cosméticas, sino de lo que realmente genera impacto en la compañía y tenemos que reportar sobre eso. Y recientemente el Foro Económico Mundial nos escogió como una de las 16 empresas campeonas en sostenibilidad del planeta, cosa que nos llena de mucho orgullo. Hay 3 empresas latinoamericanas en ese grupo, porque hizo un estudio en el que involucraron 1000 compañías, hicieron un análisis muy profundo, identificaron que habían cosas especiales en la empresa que nos hacían un buen ejemplo en sostenibilidad. A Giselle Sánchez, directora de Relaciones Corporativas de Florida Bebidas,
Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a usted por la invitación y ahí estamos siempre a la orden. Muy amable, muchísimas gracias. Todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo a la próxima y que siga usted en CB24.